En diciembre del 2000, se da inicio a la aplicación de la reforma procesal penal, creada para profundizar en las garantías de los ciudadanos y mejorar el sistema de entrega de justicia. El cambio del sistema dio origen a nuevas instituciones, entre ellas la Defensoría Penal Pública. Un año después, se crea en Temuco una defensoría especializada para atender casos de imputados de origen mapuche. Si hablamos como pueblo mapuche, se extendía más o menos desde el río Choapa a la isla de Chiloé. Mapuche son los de la zona que ellos ocupaban, Picucho los que estaban al norte de esa zona y Huilliche los que estaban al sur de esa zona, y en ese sentido eran dueños de la totalidad del país. Cada familia se localizaba en un lugar y seguían viviendo ahí porque los hijos continuaban habitando el mismo lugar donde había vivido su padre. Esta tierra que le da el valor que como nosotros lo dejan aquí, entonces tienen que seguir trabajando como lo dejaron nomás, como viven nomás. Siento un tremendo amor y cariño por la tierra, que debemos cuidarla, debemos mantenerla, ¿eh? Porque la tierra es el que nos da el sustento de nuestra vida, nos da nuestra identidad de vida como persona, nuestra identidad cultural. Esta tierra, nosotros somos fundador de Paulino y Quillán. Y nosotros, la familia, mi abuelo. Pero es una relación que podríamos llamar religiosa, porque la tierra provee todo, provee la vida, provee el calor, provee la luz, provee etc. Y por tanto es la fuente de la energía y de la vida. En ese sentido tiene una especie de divinidad. La alimentación en el pueblo mapuche es una muestra más de su gran sabiduría. Ellos aprovechan de la tierra los frutos y elementos en forma natural, respetando los ciclos naturales de cultivo y reproducción. Cuando vendimos el piñón, entonces ahí compramos la harina, ahí compramos la hierba, ahí compramos de toda la necesidad que nosotros podemos obtener. Entonces, si no tenemos piñón, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿De qué vivimos? Entre ellos impera el concepto de reciprocidad. La naturaleza le ha dado al hombre y el hombre tiene que devolverle. La tierra tiene algo de divinidad como proveedora de vida, y en esa medida todos tienen acceso y derecho a estar en ella. Entonces no se concibe la parcelación privativa e individualizada del acceso a la tierra. El pueblo mapuche posee una rica cultura arraigada por siglos, que destacaba por su diversidad compuesta por su lenguaje, su religión, su sentido de comunidad y sus costumbres. Me gusta mucho la tradición indígena. Mi madre me enseñó de todo, me enseñó a hacer manta, después me enseñaba a hacer telar y a hacer chopino. Dios lo dejó dos idiomas para hablar nosotros, para hablar en castellano, hablar en mapuche igual. Yo aprendí de niñita chica, conversar en mapuche, cantar a los mapuche, todo en mapuche, contar a los mapuche. Mi mamá me enseñaba a tostar, me enseñaba a hacer harina, a piedra y pisar trigo también para cartucho. Es tanta la pertenencia, que tú perteneces a ese espacio, ¿ya? Que no solamente la ruca o el espacio territorial te da la bienvenida, sino que también te va a recoger cuando tú te despides de ella, después del proceso de vivir y convivir con todo este entorno social y cultural. La llegada de los españoles fue ocupando territorio, fundando ciudades, pues eso generó naturalmente una forma de ocupación que, claro, territorialmente era muy poco, muy pequeño, no tenían capacidad para una ocupación territorial masiva, pero sí el poder militar necesario y la violencia necesaria para someter un pueblo entero a un sistema laboral que fue una especie de semi-esclavitud que ellos instalaron en el país. Ya el día de hoy ya no tenemos tierras. Todas nuestras tierras fueron usurpadas
no por los españoles, sino por el propio Estado de Chile. Se hayan sufrido la destrucción no solo de su acceso natural de la tierra, sino que su acceso natural a lo que ellos consideran la divinidad, ¿no? Que está de alguna manera presente detrás de la tierra. Ahí están mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ahí estaban ellos. Le quemaron su ruca y lo echaron para afuera con su buena ropita que andaba puesto. Siempre se piensa que la guerra de Arauco llega hasta que hubo españoles. Pero la guerra de Arauco, de hecho, continúa el periodo posterior de la República. Y todo el periodo que se llamó de la pacificación de la Araucanía, en el fondo fue la ocupación chilena militar de todo el territorio que era de los mapuches, ¿no? En menos de 100 años se ha transformado de una forma impresionante, en donde la gente ha tenido que retroceder o restringirse a un espacio territorial tan limitado que yo creo que ninguna cultura en el mundo en 2 hectáreas de terreno puede reconstituir y puede recrear una cultura. También hemos sufrido lo que es la discriminación y el racismo, muy fuerte. La gente mapuche se cuenta poco con raza blanca. Cuando yo iba al colegio, allá nos trataban a nosotros de indios, porque éramos pobres, andábamos descalzos. Somos personas, como somos mapuches, entonces cortos de palabras, entonces por eso que nosotros le quieren atropellar todo el tiempo. No, pues, si somos mapuches, somos del mismo cuerpo, del mismo sangre que tenemos, como los dioses para todos, no solamente para gente blanca. La chilenización no es distinto de lo que intentaron los españoles por hispanizar. O sea, en el fondo era destruir la identidad de un pueblo, destruir el pueblo y asimilarlo al pueblo dominante. La chilenización es lo mismo. El llamado conflicto mapuche no solo se trata de reivindicaciones territoriales, sino también con la discriminación sistemática de todo un pueblo durante siglos. Yo quería donde mi mamá. Y en la tarde dejé toda la ropa, cambié la guagua y lo puse a dormir en la cama, después lo acostamos nosotros. Ya desperté a darle pecho a mi hijo y a mi hijo ya estaba fallecido. Y ahí se levantó mi esposo y se fue al auxiliar y fue a avisar al auxiliar. La justicia mapuche busca una forma de restablecer el equilibrio y la paz social que han sido quebrantados por un individuo, un elemento de la idiosincrasia mapuche que coincide con el nuevo sistema judicial. En las tradiciones mapuche todo se hace siempre en asamblea abierta, ¿no? Y se toman las medidas necesarias en consulta permanente, en apertura hacia la asamblea abierta. El trabajo en todos los planos, justicia o no justicia, tenía un carácter comunitario democrático. La justicia mapuche es una justicia horizontal, en el sentido que el ilícito o el conflicto fundamentalmente rompe la armonía social. Cualquier problema lo conversan, lo arreglan todo. En serio nomás. Siempre cuando pasa cualquier cosa, siempre queda como amigo. Un problema para los mapuches, más que el rompimiento de una norma legal, para ellos es un rompimiento, un desequilibrio en la paz. La comunidad en conjunto es la que decide qué medida aplicar por cada una de los delitos y en el momento que ocurre, por cada circunstancia. Para ellos la opinión de los mayores, para ellos el acuerdo directo, para ellos las disculpas, el reconocimiento que se ha cometido un error son tremendamente importantes. Más importantes que un tipo vaya a la cárcel. La pareja fue detenida, encarcelada y acusada de parricidio. Entonces le avisaron el auxiliar para que fueran a ver, pero el auxiliar no estaba. Después llamó el auxiliar, vino a revisarlo y dijo que esto no va a quedar así y yo voy a llamar a los carabineros. Entonces cuando llegó ya estaba fallecido ya. Y después que le dijeron que ellos mismos la habían matado. Y ahí lo llevaron igual como delincuente, mi esposo lo amarraron la mano, le ataron por atrás, lo insultó a nosotros. Especialmente cuando el detective le sacó a mi esposo y yo le seguí. Y el detective lo amenazó a mi esposo. Si usted no saca la verdad ahora, usted te va a quedar aquí. Usted, el culpable, les decía,
Mató a su hijo, me decía. En casos tan delicados como el de Miriam y Abraham, la Defensoría Mapuche brinda asistencia jurídica especializada a imputados descendientes del pueblo mapuche que poseen al menos un apellido indígena. Su labor pone lo mejor de la tecnología, apoyado con el profesionalismo de sus equipos de trabajo y abogados. La relación que tiene el imputado con el defensor es una relación de confianza, y esa relación de confianza naturalmente se tiene que ganar cara a cara. Al irlos conociendo se va enterando de sus deseos, de sus valores que va inculcando en su familia, de sus esperanzas. Muchas veces lo hacen parte a uno de sus sueños y uno se da cuenta que en realidad está trabajando con personas tan valiosas como pudiera ser una persona que no es de la etnia mapuche. Tenemos que ponernos en el lugar de una persona que la vienen a buscar a su casa, lo llevan los carabineros, hacen un procedimiento que él poco entiende. Nosotros lo llevaron en cárcel de Bragotín para esperar la autopsia de la guagua, si había por golpe o era por enfermedad. Lo revisaron si llevábamos plata, cortapluma, todo el tirón que tenía la casaca, le cortaron todo a nosotros y ahí lo llevaron en esa sala y lo dejaron alojando. Le retaba, ustedes no entienden porque son indios. Si no fueran indios, si fueran huinca, decían, entenderían, porque ustedes son un indio. Cuando está imputada una persona que es de la etnia mapuche, debe haber sido. Hay como una cierta connotación negativa. Muchas veces se toman declaraciones a las personas mapuches, se los lleva a audiencia y los mapuches no saben qué ha ocurrido. Y le preguntan, ¿usted sabe hablar castellano? Sí, perfecto, sigamos en castellano entonces. Teníamos mucho miedo. Teníamos mucho miedo de quedar ahí y poder no ver a mis dos hijos, verlo crecer. Una nueva figura que se incorporó a la Defensoría Mapuche es el facilitador intercultural, quien actúa como nexo entre los defensores y los imputados indígenas. Su tarea es apoyar a los abogados para una mayor comprensión de los usos, costumbres y prácticas culturales mapuches. Y sobre todo, actuar como intérprete cuando los imputados no pueden expresarse en idioma español. Inche. Inche. Significa yo. Fei. Soy Fei. Él. El trabajo jurídico propiamente tal tenía que reforzarse, por supuesto, con alguien especializado en el tema de básicamente la cultura indígena y muy especialmente en el tema de la cosmovisión mapuche. Porque el ser facilitador intercultural no significa ser un simple traductor o una simple intérprete, sino que también ser un aporte para los imputados. La gente se sintió identificada con la atención, se sintió más en confianza porque podía expresarse en su lengua y podía preguntar en su lengua. El que se presente nuestro facilitador, que es mapuche, que puede hablarle en mapungún, obviamente ya el solo hecho de hablar en su lengua es una situación que genera confianza, que abre puertas y que nos permite el poder acceder a la información necesaria para poder colaborar con la persona que nosotros defendemos. Finalmente, la investigación de la Fiscalía concluyó que el niño había muerto producto de una neumonía y no por la intervención de sus padres, y se desecharon los cargos. La familia retornó a Lonquimay, donde debieron enfrentar otro duro golpe. Salió en el diario que nosotros habían dicho que nosotros no íbamos a llegar porque lo iban a condenar en cadena perpetua. Cuando llegamos nosotros, mi hijo ya lo habían sepultado ya. Y eso es lo que me da más pena por no verlo visto por última vez, mi hijo. Qué triste ese punto, triste. Nadie no puede estar contento uno cuando llega uno a una casa así. Desde su creación, el 2001, la Defensoría Mapuche ha atendido a un total de 3.287 personas. Un orgullo para todos los integrantes de esta oficina. Satisfacciones de poder ser un aporte
a la sociedad, a aportar con un grano de arena para la gente más necesitada. Tengo un cierto compromiso con la gente, sobre todo con la gente mapuche, principalmente porque yo soy mapuche y porque yo viví experiencia y veo experiencias como las que vive la gente que viene a la Defensoría. Creo que es una experiencia impagable de ver como una esposa, hijos, chicos, de todos salen, saludan a sus padres o a sus hermanos cuando quedan en libertad. Creo que eso es el tributo más grande, el premio más grande que yo puedo recibir como funcionario público, como servidor de la gente. Para mí la defensa es la más noble de las profesiones, de las actividades que puede desarrollar un profesional como un abogado. Desde que me atendieron la primera vez en esta oficina, dijo, mi alma está tranquila. Y yo sé que mi hijo, dijo, lo van a condenar, pero yo estoy tranquila. Desde que yo llegué aquí, dijo, yo estoy muy tranquila. Y ahí uno siente que el trabajo de uno vale. Por eso es que esta labor es tremendamente bonita. Y más todavía si se trata de personas mapuches, que muchas veces tienen un problema de discriminación, en primer lugar porque son pobres, tal vez porque no han ido a la escuela, pero además tienen un problema de discriminación porque ellos pertenecen a una cultura diferente, porque ellos ven las cosas desde un punto de vista diferente, porque tienen un entorno diferente, que a lo mejor a veces al resto de los intervinientes le puede costar entender. Se portaron un 7 con nosotros. Fueron muy buenos y trataron de explicar la cosa como era. Lo trató bien. Cuando nosotros necesitamos más ayuda, ellos estaban con nosotros. La Defensoría Mapuche suma importantes logros en su gestión con imputados indígenas, entregando en la mayoría de sus servicios una relación de confianza mutua entre el defensor e imputado. ¿Cómo se ha desarrollado la adecuación y adaptación del sistema de justicia a la concepción y modelo de vida mapuche?